¿Qué tal, mis queridos hermanos? Esta mañana estamos comenzando una nueva serie de sermones titulados Del sábado al domingo. Su servidor ha preparado 4 sermones donde vamos a profundizar en el estudio sobre el verdadero día de reposo, el día sábado, y cómo éste sufrió un cambio a través de la historia hasta hoy en día llegar a ser conocido como el día domingo, un día que Dios nunca estableció como día de reposo. En esta serie vamos a contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿será que Dios todavía tiene un día de adoración? ¿Será que Dios ha dejado el sábado como el día de adoración? ¿O Dios lo cambió hacia el día domingo después de que Jesucristo resucitó? Vamos a contestar otras preguntas. Por ejemplo, ¿será que el sábado fue abolido en la cruz como muchos aseveran que así fue? Otras preguntas que vamos a realizar es, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia el día de reposo? ¿Será que en los conflictos que él tuvo con los escribas y los fariseos, ¿será que él estaba señalando allí que el día de reposo iba a cambiar? ¿O será que él lo observó como el verdadero día de reposo que Dios había establecido? Y aún más importante, la pregunta que vamos a responder es, ¿cuál fue la actitud de los seguidores de Jesús después de la resurrección? ¿Qué día mantuvieron en observancia como día de reposo los apóstoles, los discípulos y específicamente el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la actitud de él hacia el día de reposo de Jehová? ¿Y será que él lo cambió? ¿Será de que él comenzó a practicar otro día diferente, por ejemplo el domingo? Mis hermanos, también vamos a analizar ¿quién fue el que trajo el cambio a través de la historia del día sábado al domingo? Se van a sorprender cómo el hombre fue cambiando el verdadero día de reposo de Jehová a un día falso de adoración conocido como el día domingo, Sunday, el día del sol. Y cómo logró establecerlo y cómo el mundo cristiano desde entonces lo ha venido observando, sabiendo de que no es el verdadero día de reposo. Y también vamos a concluir analizando una profecía que todavía no se cumple. Apocalipsis capítulo 13, el capítulo de la gran tribulación, el capítulo que habla acerca de la marca de la bestia. Vamos allí a analizar cómo esto tiene que ver con el verdadero día de adoración y el falso día de adoración establecido por el hombre. Este capítulo, aún especialmente la última parte, no se ha llevado a cabo aún, pero se va a llevar a cabo pronto. Será la última gran crisis que vendrá sobre esta tierra. Y mis queridos hermanos, el centro de esta crisis será de adoración. Y hay un día que Dios dejó establecido, el sábado, como día de adoración. Pero como en los tiempos finales, el sábado y el domingo serán el centro de la gran crisis, de la gran tribulación, del gran tiempo de angustia que vendrá sobre toda la tierra. Y el centro serán estos 2 días de adoración. Pero esta mañana vamos a analizar en este estudio cómo Dios dejó establecido el día de reposo desde la creación, antes de que los judíos existieran, dándoselo a Adán y a Eva. Vamos a analizar este punto muy interesante. Vamos a ver las 3 acciones que Dios dejó de gran bendición en el 7º día. Y cómo esto nos benefician a nosotros cuando guardamos el verdadero día de adoración de Dios. También vamos a ver la actitud de Jesús y los apóstoles en relación al sábado. ¿Será que ellos lo guardaron? Y esta mañana veremos también cómo en la tierra nueva,
Después de los 1000 años allá en el cielo, al regresar aquí a la tierra, vamos a ver cómo el día de reposo establecido en la creación seguirá siendo observado por toda la eternidad. Algunos cristianos guardan el sábado como día santo de culto y de reposo. Algunos otros, y el mundo cristiano en general, la mayoría, guardan el día domingo. Ahora, hay otros, una gran religión que se encuentra, ¿verdad?, mayormente en el Medio Oriente. Ellos santifican el viernes como su día de adoración. Pero ¿qué es lo que nos dice la santa palabra de Dios? Lo que está escrito. Dejemos que la Biblia responda a sus mismas preguntas. La última autoridad la tiene la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué día debemos de guardar como día santo de adoración? La palabra de Dios, y es donde debemos de comenzar, en el principio. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice: así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de la obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Mis queridos hermanos, aquí es donde inicia el tema del día de adoración de Dios. Donde inicia en la creación. Saben, quiero iniciar y quiero señalar algo muy importante. Cuando Dios creó y cuando Él estableció el día sábado como día de reposo, mis hermanos, no existía todavía la nación judía. La nación judía existió 2500 años después de la creación. Cuando Dios estableció, creó, santificó y bendijo y reposó el día sábado, el séptimo día de la creación, no existía nación judía, existía Adán y Eva. Adán y Eva no eran judíos. Adán y Eva son los padres de la creación. Y a ellos en la creación fue dado el séptimo día por Jehová, por Dios, para que fuera de bendición para toda la humanidad. Mis queridos hermanos, debemos de aclarar este punto que es muy importante. La palabra de Dios nos dice pues que Dios estableció el sábado ¿en dónde? En la creación. Muchos dicen que Dios le dio el sábado a los judíos, pero ese argumento no es válido. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que Él lo estableció en la creación. No habían razas y culturas, no habían diferentes naciones. Allí estaban Adán y Eva, nuestros padres, ¿ok? Y Él les regaló esta semana, y específicamente el día sábado de reposo, el día sábado, el séptimo día, Él lo estableció allí en la creación. No habían judíos. Ahora, otro punto muy importante es que Él lo dio el séptimo día, el sábado, lo dio antes de entrar el pecado. Imagínense ustedes, lo dio en la eternidad. El sábado, como el ser humano y todo lo que Dios hizo, tenía la intención de ser eterno. No tenía la intención de que fuera algo temporal. Mis queridos hermanos, Él nos creó a nosotros para vivir para toda la eternidad. También el día sábado, mis queridos hermanos, y todo lo que Él hizo, tenía la intención de que fuera para toda la eternidad. Dios dio
no solamente el día de reposo en la creación, en la eternidad, antes de que entrara el pecado, sino que hay otra cosa que Él le regaló al hombre y a la mujer y a toda la humanidad. ¿Y saben cuál fue el otro regalo que Él les dio? El matrimonio. El matrimonio fue establecido en la creación. Por eso nosotros y la mayoría de las personas, aún otros, ¿verdad?, que guardan el día domingo, mis queridos hermanos, la mayoría del mundo cristiano cree de que el matrimonio fue dado en la eternidad y que fue dado antes que entrara el pecado. Por eso, mis queridos hermanos, yo como pastor, cuando tengo el privilegio de casar a una pareja, pues saben, hermanos, yo allí estoy consciente y le digo a la pareja de que el matrimonio es para toda la eternidad. Amén. Y saben, ¿por qué? Porque Dios bendijo al hombre y a la mujer en el sexto día de la creación. Después de crearlos, Él los casó. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola, ¿qué? Una sola carne. El mismo Señor Jesús lo confirma cuando un día vinieron a preguntarle: Señor, ¿será lícito de que nosotros podamos dar cartas de divorcio a nuestras esposas? Moisés nos lo mandó. Fíjense ustedes, Moisés les había dado la autoridad. Y Jesús, saben, Él fue más allá de Moisés. Él les dijo, saben, por su corazón duro, Él les dio a ustedes la capacidad o la habilidad o la autoridad de divorciarse. Pero no fue así desde el principio. Miren hasta dónde va Jesús. Va hasta la creación, hasta el sexto día de la semana, para defender el matrimonio. Un concepto que el hombre lo había agarrado y estaba jugando con él y haciendo un desastre. Y saben, Jesús lo lleva hasta el sexto día de la creación. Mis queridos hermanos, Él dijo: hey, no fue así desde el principio. Hombre y mujer Dios los creó. Y Él entonces, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mis queridos hermanos, el sábado, el día séptimo, que es el día de adoración de Jehová, también, mis hermanos, fue establecido en la creación. Por eso Él dijo que el día sábado fue hecho para el hombre, para beneficio de él. Él defendió el matrimonio y defendió el día sábado. Y estos dos instituciones tan maravillosas, mis hermanos, Jesús los lleva hasta la creación. Volviendo a repetir, el Señor estableció el día sábado en la creación a toda la humanidad, no a los judíos solamente, no Señor, sino que a Adán y a Eva. Y número 2, Él lo estableció como el matrimonio antes que entrara el pecado. Mis hermanos, y esto ha sido de gran beneficio del hombre. Adán y Eva, hermanos, ellos eran los habitantes del mundo, ¿ok? Por lo tanto, esto fue 2500 años antes del surgimiento de la nación judía. Ahora, quiero que vean ustedes las 3 acciones, ¿ok? 3 verbos importantes que el Señor realizó en el séptimo día de la creación. Número 1, Dios lo bendice, dice Génesis 2, 1 al 3, que Él bendijo el séptimo día. Número 2, Él santifica el séptimo día. Y número 3, Dios reposa el séptimo día de la creación. Ahora, ¿qué quiere decir que el séptimo día es bendecido? Cuando Dios bendijo el día sábado, miren, de todos los otros días, el sábado es el único día, ¿ok?, que recibe una bendición especial de parte de Dios.
Él, mis hermanos, no bendijo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, aunque todos ellos tenían algo bueno. Pero el día séptimo, Él lo bendice específicamente. La palabra allí, cuando dice que Él bendijo el séptimo día, la palabra es Beraka, que se traduce como la transferencia del poder o la transferencia de la vida de Dios, ¿ok? La transferencia de la vida de Dios. Mis hermanos, el séptimo día tenía, ¿ok?, la intención de dar vida, de mantener la misma vida de Dios en la relación con el ser humano. Cuando el séptimo día es observado, ¿ok?, y es recibida esa bendición, mis hermanos, Dios está restableciendo la vida, ¿ok? La vida de Él misma la está restableciendo con su creación. Él es el que sostiene la vida. Él es el que mantiene el mundo vivo. Y cada séptimo día, mis hermanos, una nueva vida, ¿ok?, es dada, es transferida en ese día hacia su creación y especialmente hacia la humanidad. Por eso Dios lo bendijo. Eso quiere decir la palabra bendición, transferir vida, la vida de Dios hacia su creación. Ahora, la segunda acción que Dios tomó fue la siguiente. Dice la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, de que Él santificó, ¿ok?, el día séptimo. Fíjense ustedes, de todos los días de la semana, el sábado es el único que Dios dice que lo santificó. De todos los otros días, del primer, del segundo día, dice que vio Dios que era bueno, ¿ok?, ¿verdad? Y ahí termina el día y entonces inicia el siguiente. Pero saben, el sábado, el séptimo día, es el único que es santificado. ¿Qué quiere decir la palabra santificado en hebreo? Quiere decir Kadash. Es el único. ¿Qué quiere decir Kadash? Quiere decir que es apartado o separado por Dios, ¿ok? Separado por Él y separado para Él, ¿ok? Este día de todos es separado, es elevado, mis queridos hermanos, hacia Él y para Él. Este día tiene la prerrogativa de Dios, le pertenece a Él, no le pertenece a nadie más. Y saben, en el concepto hebreo, cuando algo es santificado, ¿ok?, es elevado hacia Dios. Mis hermanos, cuando el ser humano se relaciona con lo divino, ¿ok?, y lo humano con lo divino, mis queridos hermanos, ahí es donde entra una relación maravillosa. Ahora el ser humano entra en una relación divina con aquello que es santo, con aquello que se parece a Dios, que tiene las características de Él. Es apartado, es santificado para uso exclusivo para Él, es de Él, para que el ser humano tenga una relación aún más íntima con Dios. Ahora, la tercera acción que nos dice es que Él descansó, ¿ok? Él reposó. ¿Qué quiere decir? La palabra en hebreo quiere decir manoach, que significa para la mentalidad hebrea que es un lugar físico, un lugar de descanso. Mis hermanos, en 6 días Dios hizo toda la creación, ¿ok? En ninguno de ellos reposó, ninguno de ellos dice que Él reposó, pero nomás en el séptimo día dice que Él reposó de la creación que Él había llevado. Ahora, ¿será que Dios se cansa? De ninguna manera. Como vuelvo a repetir, el concepto de descansar en la mentalidad hebrea
significa llegar a un lugar de descanso. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando voy viajando, me gusta viajar manejando. A mis hijas no, pero a mí sí. ¿Saben? Cuando voy manejando ya voy cansado. Yo voy buscando por un lugar de descanso. Y en las carreteras nosotros vemos que hay rest areas, áreas de descanso, que son lugares que están al lado de la carretera, tienen baños, algunas tienen máquinas donde venden, ¿verdad?, cosas para comer, y uno puede descansar en ese lugar. Se sale del camino principal para ir a este lugar para descansar, ¿verdad? También a los lados de las carreteras hay lugares de descanso como los hoteles. Bueno, mis hermanos, cada séptimo día es un lugar literal, ¿ok? 24 horas literales en el tiempo para que tú y yo podamos descansar, ¿ok? Para parar y descansar, para celebrar con el Creador su creación que somos tú y yo. Lo humano entra en relación con lo divino. Y ahora nuestros pensamientos se enfocan hacia Él. Descansamos, mis hermanos. El ser humano descansa de su faena, de su trabajo, y llega a un lugar literal donde Él puede descansar. Mis hermanos, el sábado nos recordaría eternamente que Dios es nuestro Creador. Amén. Ese es el propósito de siempre celebrar, ¿ok? Y tener en mente que Dios es nuestro Creador. Sería un memorial eterno de su perfecta creación. El domingo, mis hermanos, el primer día de la semana, no tiene nada, vuelvo a repetir, no tiene nada de lo que el séptimo día tiene. El séptimo día tiene bendición, tiene santificación y tiene descanso que Dios lo dio en ese día. El primer día de la semana, o sea, el domingo, fue creado por Dios. Es un día especial porque Dios lo creó. Pero lo que hace muy especial al día séptimo son las tres acciones que Dios llevó a cabo. Porque en Él hay bendición, porque en Él hay santificación y porque en Él hay descanso. Ahora, mis hermanos, es así como termina la semana de la creación. Dios creando, ¿ok? Y reposando el séptimo día la obra que Él hizo, dando bendición al séptimo día y santificándolo de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahora, Jesucristo dijo en Marcos 2, 27, el sábado fue hecho para el hombre, ¿ok? Fue el sábado hecho para Él. Fíjense lo que dice aquí. ¿El sábado fue hecho para los judíos? De ninguna manera, no dice eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo reconoce, que el sábado fue hecho para bendición, para santificación y para reposo del hombre que había sido creado, y la mujer y todos sus descendientes de allí en adelante. Jesús dice, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En otras maneras, Él es el Rey, ¿ok? Él es el que gobierna aún el día de reposo, y Él es el que tiene y Él desea dar su bendición, su santificación y el reposo que Él dejó en ese día. Él quiere seguir relacionándose con el ser humano. Él quiere seguir celebrando su creación. Él quiere que el hombre llegue a ese momento de descanso que Él dejó para cada uno de nosotros. Aún Él sigue siendo el Señor del día sábado. Esa autoridad nadie se la quita a Él. Mis queridos hermanos, este fue el regalo que Dios dejó hacia la humanidad. Cada séptimo día
Dios en su amor y misericordia, todavía ha dejado ahí algo para que el ser humano lo vuelva a descubrir: su santificación, su bendición y su reposo. Esta hermosa creación la regaló, junto con el séptimo día y el matrimonio, vamos a agregar eso, lo dio a los primeros padres de la humanidad, a Adán y a Eva, y no a los judíos, como muchos aseveran decir que el sábado, el séptimo día, fue dado para los judíos. No, fue dado para Adán y a Eva. Ahora nosotros sabemos que entonces entró el pecado en Génesis 3. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que el séptimo día fue establecido y entró el hombre, ¿verdad?, al descanso. Un punto muy importante aquí, ¿saben? Mis queridos hermanos, lo primero que hizo el hombre después de haber sido creado fue reposar. Fíjense ustedes, entró a reposar, recibió la santificación de Dios y recibió la bendición de Él. ¿Saben por qué? Mis hermanos, todas las otras, hay muchas religiones, que lo primero que establece es que el hombre debe de trabajar, debe de hacer cosas para agradar, vamos a decirlo así, para alcanzar el favor de su Dios. Pero en este caso, hermanos, Dios invita al hombre a reposar. ¿Saben? Porque la relación que Él tiene con su creación está basada en una relación de amor. No está basada, mis hermanos, en algo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la entrada a esa relación. No es una relación basada, en obras que el hombre tiene que hacer para alcanzar a su creador. No, el Señor lo invita a reposar, a descansar, mis queridos hermanos, y eso es un concepto muy interesante que está permeado a través de la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo Adán y Eva cayeron en el pecado. Lucifer los engañó y nosotros conocemos la historia triste. Tuvieron que salir del huerto del Edén. Entró la muerte, el pecado, ahora eran esclavos de Satanás. Y nosotros vemos cómo el Señor les hizo promesa a ellos de enviarles a alguien. La simiente de Dios ahora iba a venir algún día para aplastar la cabeza de Satanás, de Lucifer. Y mientras eso sucedía, mis hermanos, la historia de la humanidad ahora comenzó una nueva etapa. Nosotros vemos que a lo largo de la historia nos encontramos con hombres que creyeron en Dios, que tuvieron relación con Él. Por ejemplo, Noé fue uno de esos grandes patriarcas, que tuvo relación con Dios. Dios habló con él, le dio mensaje. Este hombre predicó para poder salvar a la humanidad, que tristemente rechazó ese hermoso mensaje. Ahora, 2500 años después de la creación, nosotros vemos a Abraham, Ahora Dios tiene un encuentro con este hombre, Abraham, que es el padre, de la nación judía. Y mis queridos hermanos, aquí nosotros vemos cuando Dios habla con Abraham y le da la promesa, de que lo haría una gran nación. También le dice a Abraham de que el pueblo de él, que descendería de él, estarían 400 años en esclavitud en Egipto. Y nosotros vemos y encontramos al pueblo de Dios allí atrapado en Egipto, bajo la esclavitud, rodeados, hermanos, de miles y miles de ídolos que habían en Egipto. Habían miles, adoraban hasta las moscas, los escarabajos, adoraban a tantos dioses allá en Egipto. Y ahora el pueblo de Israel, 400 años ya en esclavitud, mis hermanos, ya prácticamente se habían olvidado del Dios creador. Y entonces Dios levanta a Moisés, y Moisés es llamado por Dios para liberar a su pueblo.
Y cuando Dios libera a su pueblo, Él sabe que la tarea de librar a su pueblo no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque han estado acostumbrados a un mundo lleno de ídolos, a un mundo lleno, mis hermanos, de religiones falsas. Y Dios ahora viene y los llama a una relación con Él. Pero mis hermanos, Él tiene que hablarles a los esclavos en el lenguaje de los esclavos. Y Dios establece y les da los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Ahora, en esos 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento, nosotros podemos ver, y lo tengo aquí proyectado en la pantalla, que el cuarto mandamiento, fíjense lo que dice. El primer mandamiento dice: no te harás imagen, ¿verdad?, de ninguna cosa, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Y entonces no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, fíjense lo que dice y cómo comienza. Y aquí, 2500 años después de la creación, es cuando Él introduce en los 10 mandamientos el sábado que fue dado allá en la creación. Lo vuelve a reintroducir. No es introducido aquí por primera vez. No, la primera vez Dios lo instituyó allá en la creación a Adán y a Eva, que no eran judíos. Y fíjense lo que dice el cuarto mandamiento. Dice: acuérdate, fíjate cómo comienza. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Ok? Dice: 6 días trabajarás. Fíjense cómo está relacionado con la creación. Dice: y harás toda tu obra. ¿Ok? Pero el sábado, el séptimo día, es el día de reposo del Señor. No es el día de reposo de los judíos. No, dice: es el día de reposo del Señor, tu Dios. No hagas en él ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días, fíjate, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene. Y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró, ¿qué? Santo. Ahora, fíjate cómo comienza este cuarto mandamiento. Aquí es donde muchos dicen: el sábado fue dado para los judíos. Pero está equivocado ese concepto. O esa manera de pensar, esa idea está equivocada. La palabra acuérdate quiere decir en hebreo sacar, ¿ok? Con Z. ¿Qué quiere decir sacar? Quiere decir recordarse o volver a acordarse. También tiene la idea de volver a marcar, a remarcarlo, ¿ok? Mis queridos hermanos, el pueblo de Dios se había olvidado, ¿ok? Prácticamente de Dios. Y Dios, para volver a ellos y volver a acordarles que son de su creación, les da a ellos y les recuerda el día séptimo, que es el día de la creación. Fíjate tú, les recuerda, acuérdate. Si alguien me dice a mí: pastor, acuérdese, yo estoy regresando ¿a dónde? A algo que se me dijo en el pasado, o alguna experiencia del pasado. Cuando Dios utiliza esta palabra en hebreo, los está llevando a ellos a recordarse de este día en el pasado. Y el pasado, mis hermanos, la primera ocasión que se menciona fue en la creación. La primera vez que se menciona fue en la creación. Ahora Él se lo da a ellos aquí, no como la primera ocasión, sino que se lo vuelve a reintroducir. Se los comparte a ellos, pero no es que a ellos se los dio por primero, no.
Recuerden, Dios lo dio en la creación a Adán y a Eva antes que entrara el pecado, 2500 años antes de que existiera la nación judía. Mis hermanos, y les dice allí que ellos, como Dios, deben de recordar que deben de trabajar 6 días como Él trabajó 6 días en su creación. Y que el séptimo día, dice, es el día de reposo del Señor. Así como Jehová reposó el séptimo día, ellos también tienen que reposar. La humanidad debe de reposar. A ellos se les está recordando, algo que ellos no deben de olvidar. Y mis queridos, nos dice aquí que es el día de reposo del Señor y no de los judíos. Y les dice la razón. Aquí está la autoridad del séptimo día. Y es una autoridad que se remonta hasta la creación de Dios. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar. Está hablando de la creación. La autoridad de ese día viene de la razón que Dios creó. Dice, y reposó en el séptimo día y lo bendijo y lo declaró santo. Allí están las 3 acciones de Dios. Ahora, Dios le dio el sábado a los judíos por primera ocasión. De ninguna manera. Él, escogiendo a la nación, ¿verdad?, que tenía la tarea de llevar el mensaje a todo el mundo, a toda la humanidad, pues a ellos les recuerda, algo que Él ya había establecido en la creación, el séptimo día de la semana. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros también, después de que la nación de Israel sale de Egipto, podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento la historia de cómo Dios guió a su pueblo. Y hay varios profetas, que nosotros vemos cómo Dios, quiso enfatizar que ese día era santo porque Él lo estableció en la creación. No porque se lo dio a los judíos, sino porque Él lo estableció en la creación. Por ejemplo, le dijo a Moisés y al pueblo, y se lo recordó varias veces en Éxodo 16:23. Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Mañana, le estaba hablando el día viernes, y les dijo: lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Aquí Dios les está recordando que es el sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. En Isaías 58:12, al profeta Isaías y al pueblo de Israel, una vez más, Él les recordó: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, Él tiene un día de Él, que pertenece a Él y es para Él. Y dice ahí: no haciendo tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Isaías 58:12. Una vez más, allí Él les recuerda esto. Jeremías, otro profeta, allí también Dios, en Jeremías 17:24, les recuerda la importancia de guardar el día de reposo del Señor. Una vez más, Él menciona el día sábado como el sábado santo, que pertenece a Jehová. El profeta Ezequiel 20:12, y dice: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Mis hermanos, el día sábado, una vez más, Dios les recuerda que el día sábado es de Él, y que en Él los santifica, los santifica a ellos, les da reposo, y a ellos también Dios les da su bendición. Ese día Dios quería y les tenía que recordar
que lo guardasen como el día santo de Jehová. Hermanos, ¿por qué tanto recordar? ¿Saben? El pecado es terrible. Y el pecado, las primeras funciones del pecado es que nos hace hacer olvidarnos de Dios y de su creación. Por eso Él tiene que recordarlo. Ahora, ¿cuál fue, mis hermanos, hablando del Nuevo Testamento? Jesús, ¿qué día fue observado por Él? Miren lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 16, 31. Mis hermanos, y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos del día que Jesús guardó como el día santo de Jehová. ¿Cuál es? Y Jesús fue a Nazaret, donde él se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Jesús, dice, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de ¿qué? De sábado. Mis hermanos, Jesús guardaba el día sábado, no el domingo y no el viernes. Y mis queridos hermanos, los incidentes que él tuvo, las confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos, con los escribas, mis hermanos, esos conflictos que él tuvo en relación al sábado no tienen nada que ver con un nuevo día de reposo. Quiero decirles que los judíos hicieron del sábado una carga. Le agregaron más de 600 leyes al día de sábado solamente. Y le pusieron tantas cargas, algo que solamente, mis hermanos, tiene 3 cosas en él: santificación, bendición y reposo. Pues estos hombres, mis hermanos, hicieron del sábado una carga. Y Jesús, en las discusiones que él tuvo con ellos, él los quería reenfocar en cómo y qué era lícito hacer en el día de sábado. Él no quería que todas esas leyes que ellos pusieron fueran una carga para aquellos que guardaban el día del Señor. Él vino a restablecer la autoridad del día de reposo. ¿Qué día guardaron los seguidores de Jesús? Ahora, mis queridos hermanos, los seguidores de Jesús, por ejemplo, nos dice cuando él fue crucificado, y quitándolo lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro abierto en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación, que es el viernes, y estaba por empezar el día, ¿qué? El día sábado. Mis hermanos, los seguidores de Jesús, después de su crucifixión, siguieron guardando el día de reposo. El próximo sermón voy a hablar de los incidentes, esos conflictos que Jesús tuvo con los fariseos y los escribas en relación al sábado, y voy a establecer claramente cómo esos no tienen nada que ver con un nuevo día de reposo. El Señor no estaba quitando la autoridad del día de reposo, no. Él estaba tratando de enseñarles cuál era la verdadera manera de guardarlo. Así que eso es lo que vamos a ver en el siguiente sermón. Vamos a ver también en el tiempo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fíjense ustedes, en Hechos capítulo 3, versículos 14, 27, 42 y 44, nos dice que pasaron por Perge y llegaron a Antioquía, y nos dice, y un sábado entraron a la sinagoga y se sentaron, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, desconociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Y el sábado siguiente, no el domingo, fíjense ustedes, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo. Y en el próximo sermón también voy a mencionar cuál fue la actitud del apóstol Pablo en relación al sábado. ¿Y qué quiso él decir cuando dice no juzgues más sobre los sábados? Voy a mencionar, hermanos, no se trata del sábado que fue establecido en la creación.
sino se tratan de los sábados ceremoniales, de las leyes ceremoniales, de estas 600 leyes que los judíos establecieron sobre el día sagrado de adoración de Dios. Y cómo el apóstol Pablo se refiere a esos sábados ceremoniales, ¿ok? Pero no se refiere al día establecido por Jehová en la creación. No se refiere a eso. Voy a hablar un poquito más de eso en el siguiente sermón. Hechos, capítulo 17, 12. Y como costumbre, Pablo fue a la sinagoga por 3 sábados, razonó con ellos, basándose en las Escrituras. Mis hermanos, esto es bien claro. Pablo siguió guardando el verdadero día de reposo, el verdadero día de adoración, el día sábado. Y saben, esto no era una carga. Él lo volvió a enfocar, hermanos, de una manera correcta, de cuál era la actitud correcta de cómo observar el día de reposo. Hechos 18:4 dice: y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Imagínense ustedes, griegos, gentiles. Si el apóstol Pablo hubiera querido decir, bueno, las cuestiones judías allá quedan atrás, ¿ok? Y el sábado es una cuestión judía, él lo hubiera dado esa autoridad, pero no lo hizo de ninguna manera. Él siguió enseñándoles a los gentiles, a los griegos, les enseñaba en los días de sábado. Él guardaba el día de reposo del Señor. Mis hermanos, y hablando de la eternidad, ¿saben lo que dice Isaías capítulo 66, 22 y 23? El día de reposo, ¿cuál va a ser en la tierra nueva? Mis hermanos, tenemos que proyectarnos, ¿ok?, hacia la eternidad. Porque como el sábado fue dado en la eternidad, antes de que entrara el pecado, así como el matrimonio fue dado a Adán y a Eva, mis hermanos, el sábado, como el matrimonio, va a ser por toda la eternidad. Dice en Isaías 66, 22 y 23: sucederá que de mes en mes y de sábado en ¿qué? En sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Imagínense ustedes, hermanos, lo eterno, mis hermanos, lo eterno del Señor va a ser restablecido otra vez para nosotros que creemos en Él. Llegaremos, hermanos, en la tierra nueva a adorarlo a Él sábado tras sábado. Mis queridos, yo quiero decirles de que vendrá una gran crisis en esta tierra. Y esta crisis también la vamos a tener que ver en los próximos estudios. Apocalipsis. No podemos brincarnos, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis o las profecías, porque voy a mencionar en este estudio cómo el día sábado y el domingo, mis hermanos, serán presentados una vez más. Ok, y se tendrá que tomar una decisión final. Los que guarden el verdadero día de adoración, el sábado, contra los que guarden el falso día de reposo, el primer día de la semana o el domingo. Mis hermanos, vamos a estudiar estos temas aún en más profundidad. Quiero ir ya concluyendo. Mis queridos, hay 2 modos que Dios nos recuerda en relación a su día de reposo. Hay 2 maneras que Él nos lo recuerda. Número 1, saben, cada semana, cada séptimo día, Dios nos recuerda como creador que nosotros somos su creación. Cada sábado, cada séptimo día, ese Padre amante nos recuerda y nos dice: yo soy tu creador y tú eres mi creación. Saben, hermanos, de las cosas que el hombre no puede dominar o controlarlas así puramente es el tiempo. El tiempo es de Dios, podemos manejarlo, pero el tiempo, mis hermanos, pertenece a Él. Saben, cada séptimo día Él nos recuerda como ese Padre amante que nosotros somos su
creación. Y la segunda manera que Él nos recuerda, que el día séptimo es el día de la creación, es a través de su santa ley, los 10 mandamientos. Mis hermanos, su ley eterna, que refleja el carácter de Él, nos recuerda, mis hermanos, que el séptimo día es el día de reposo del Señor. Ahora, porque Dios lo estableció en la ley, ¿quiere decir que es malo? No. Mis hermanos, Él tenía que darnos un recuerdo de una u otra manera. Y Él en su santa ley, ahí lo dejó establecido, pero mis hermanos, no quiere decir que esto sea una manera equivocada o es una manera mala de Dios recordarnos que es su día del Señor. ¿Saben? A mí me gusta compararlo de la siguiente manera. Tu cumpleaños, ¿sabes?, es recordado por tus padres. Tus padres te recuerdan: hijo, ya viene tu cumpleaños, ya vamos a celebrar contigo. Estoy agradecido a Dios porque tú naciste, porque tú viniste a este mundo, eres un hijo, una hija especial. Así es lo que hace Dios cada séptimo día. Y así es lo que hacen nuestros padres cada vez que nuestro cumpleaños se acerca. Cada séptimo día es un recuerdo de ese Padre amante, de que nosotros somos su creación. Y la segunda manera que se nos recuerda que ya viene, o el día de nuestro nacimiento, es a través del calendario y a través de lo que la ley, marca y dice que todos debemos de tener un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento. Ahí está. Dice: en este día naciste tú, y lleva el sello del Estado, de la ley, que dice: hey, este es un documento legal y legalmente le estamos recordando a usted el día que usted nació. Yo quiero decirles que de las dos maneras que se nos recuerda a nosotros cuando nacimos, a través de nuestros padres y a través del acta de nacimiento, ¿verdad?, a través de la ley. Así Dios nos recuerda cada séptimo día como ese Padre amante, y Él nos recuerda a través de su ley, los 10 mandamientos. Ahora, nosotros podemos ignorar esta manera que Dios nos recuerda específicamente, cómo Dios nos recuerda a través de su ley. Miren lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice: porque el que guarda toda la ley de los 10 mandamientos, y ofende en un solo punto, es culpable de todos, es culpable de todos. Nosotros no podemos decir que guardamos la ley de Dios y ofendemos en un punto, o no observamos un punto, y decir que estamos bien con Dios. No, dice que si nosotros ofendemos en un solo punto, somos culpables de todos. Y continúa diciendo Santiago: porque el que dijo no cometerás adulterio, que se encuentra en los 10 mandamientos, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, dice, ya eres ¿qué? Transgresor de la ley. Así es que si quebras uno, estás también quebrantando todos los demás. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, para comprender este punto, quiero relatarles una historia para concluir. Había una abuelita, como ustedes pueden ver en la pantalla, que vivía en un pueblo pequeño. Por más de 50 años, esta dama, como pueden ver aquí con su perrito, iba y venía al pueblo a hacer sus compras. Vivía en una granja, había una carretera solamente, y no habían paradas, no habían stop signs, no había nada de eso. Y un día, sin darse cuenta, pues el pueblo iba creciendo y pusieron unas luces de tránsito, pusieron unas luces. Y saben, como ella había tomado este viaje tantos años, pues se voló la luz en rojo. Pues ella nunca se había dado cuenta de que allí había ahora un señalamiento. El policía del pueblo la vio, le puso las sirenas y la paró. Y hasta el perrito, ¿verdad? Como ven en la pantalla, hasta el perrito abrió los ojos, ¿verdad?
y la policía la paró. Ella había violado las leyes de tránsito. El policía vio las placas del carro, comenzó, ¿verdad?, a tomar la información y se acerca a la ventanilla, a la ventana donde venía la abuelita manejando. Se acerca y le dice: señora, ¿no se dio cuenta usted? Pasó la luz en rojo. Ay, señor policía, yo he vivido más de 50 años en este lugar y nunca, no ha habido un señalamiento, no ha habido luces de tránsito aquí en este lugar. No me di cuenta. El policía, al verla, saben, su corazón se conmovió. La vio y dijo: bueno, mira, querida dama, la ley me dice que yo debo de aplicarte, ¿ok?, esta infracción. Pero ¿sabes algo? Hoy te voy a dejar ir libre, ¿sí? ¿Saben? Ella estaba bajo la ley del tránsito, pero ahora estaba bajo la gracia del policía. La gracia, mis hermanos, del policía la dejó ir libre, aunque ella merecía recibir la infracción y el policía se la pudo haber dado. Pero saben, él decidió que no le iba a dar la infracción. Ahora la abuelita le dijo: gracias, gracias por no darme la infracción. Yo voy a poner ahora sí mucha atención a la próxima y ya no voy a hacer lo que hice hoy. Ahora la abuelita sale manejando con su perrito contento porque está ahora bajo la gracia del policía. Pero yo les hago una pregunta: ¿será que porque ella ahora está bajo la gracia, la ley ya no se aplica a ella? ¿Será que ella puede pasar esa luz de tránsito porque ella está bajo la gracia y quebrantar esa ley de tránsito? De ninguna manera. Aunque ella está bajo la gracia, la ley sigue ¿qué? En función. La ley y la gracia, mis hermanos, van mano a mano. Y sabes, esto era lo que Dios quería ilustrarnos al mostrarnos que la ley de Dios, y específicamente el cuarto mandamiento, sigue en vigencia. Aunque ahora estamos bajo la gracia, que la gracia entró por medio de Jesucristo, nosotros, mis hermanos, no podemos andar violando la ley de Dios. No podemos andar jugando con la gracia de Él, porque la gracia y la ley están en la misma categoría funcionando. Es así, mis queridos hermanos, que el día de reposo es todavía una ley de Dios establecida por Él desde la creación, establecido ese día, desde la creación del mundo, ¿ok? Para Adán y Eva, no para los judíos, guardado por los profetas en los tiempos de ellos. Y nosotros hemos visto que Jesús guardó el sábado. Los apóstoles y sus seguidores continuaron observando el sábado. El apóstol Pablo predicaba en sábado. Y mis queridos hermanos, nosotros debemos demostrar nuestro amor al Señor Jesús siguiendo sus mandamientos. Transgredir un mandamiento significa violar toda la ley. Mis queridos hermanos, en el próximo estudio vamos a ver todavía más claramente lo que hemos venido diciendo. Vamos a enfocarnos aún un poco más. ¿Saben? Uno de los puntos muy importantes que voy a tocar. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cada vez que la palabra de Dios menciona el día sábado, fíjate las características que tiene atribuidas a ellas, comparado con cada vez que el día del domingo, el primer día de la semana, es mencionado. El sábado, por ejemplo, lo menciona que es una bendición. Menciona el sábado como un memorial de la creación. Menciona el sábado como el día de reposo. Menciona el sábado como un regalo, como una señal de Dios, en relación a la santificación, perpetuo, como un mandamiento también. Pero el día domingo no tiene ninguna de estas características, nada de eso. Lo único que se menciona, el primer día de la semana, En el día del domingo no hay las tres acciones que Dios tomó.
no hay santificación, no hay bendición y no hay reposo. No lo hay. Así que en el próximo estudio vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a ver los incidentes de Jesús con los fariseos y los escribas y qué quiso decir el apóstol Pablo en relación a los sábados comparado al sábado donde él enseñaba. Yo los quiero ver aquí, mis queridos hermanos, el próximo sábado con pluma en mano, tomando apuntes y sabiendo de que este estudio va a ser algo muy, muy emocionante. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios en esta mañana? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y este estudio que quede en nuestra mente y nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado sea tu santo nombre. Gracias, querido Dios, porque nos has dado este hermoso día, Señor, que estableciste en la creación. Y en él, Señor, y por medio de él, nos santificas, nos bendices, Señor, y también, Señor, nos das reposo. Gracias, Padre, porque podemos recordar a través de tu santa palabra que este día, Señor, está en vigencia. Gracias por el ejemplo de Cristo, Señor, que Él mismo lo observó. Gracias, Señor, porque los apóstoles, los seguidores de Él, Señor, lo siguieron guardando en obediencia, Señor, desde que tú lo estableciste. Oh Padre eterno, y gracias por recordarnos que allá, Señor, en la eternidad, en la tierra nueva, Señor, se va a guardar este hermoso día de reposo. Oh Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra en el próximo estudio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.